Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, les oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este cántico al Cordero sea la gloria nos transporta a ese momento cuando, junto con los redimidos de todas las edades, junto con los ángeles que nunca cayeron y los representantes de todos los mundos que Dios ha creado, nos postraremos, echaremos nuestras coronas a los pies del Cordero y a Él le daremos toda la gloria y la honra. El tema de hoy es una continuación de nuestra serie de los 3 Elías. Y hemos visto hasta ahora que Dios prometió justo antes del día grande y terrible de Jehová enviar otra vez al profeta Elías. Malaquías capítulo 4, versículo 1 en adelante. Porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta Malaquías, por inspiración de Dios, declara en palabra de Jehová: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Hemos aprendido en esta serie que el profeta Elías fue un profeta poderoso, intrépido, valeroso. Se levantó contra la apostasía en Israel y denunció abiertamente el pecado en la casa de Jehová. No tuvo miramientos, no tuvo miedo ni siquiera ante el rey Acab y la reina Jezabel. Y con valor se confrontó en el monte Carmelo a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, en esa gran confrontación que tuvo como resultado la exaltación del nombre de Dios. También hemos aprendido en esta serie que el profeta Elías regresó otra vez. No el mismo profeta Elías, sino alguien que vino en el espíritu y en el poder de Elías,
como dice San Lucas capítulo 1, refiriéndose a Juan el Bautista. Él vendrá en el espíritu y el poder de Elías para preparar a un pueblo que esté listo y apercibido para la venida del Señor. El Señor Jesucristo en San Mateo, en el capítulo 11, nos dice en el versículo 14 y 15, si queréis recibirlo, Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir. Y así Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas, se levanta nuevamente con valor, intrépido, a denunciar la apostasía en el pueblo de Dios, a señalar el pecado a los encumbrados como a los humildes. No tuvo miedo de enfrentarse al rey Herodes y a la malvada y perversa Herodías y denunciar el pecado que abiertamente estaba trayendo maldición sobre el pueblo de Dios. Se atrevió a decirle al rey Herodes que no le era lícito estar viviendo con esa mujer que no era su esposa. Esto le costó la vida, le costó la cabeza, porque la mujer se vengó. Y como ya hemos estudiado en un día del cumpleaños de Herodes, se aprovechó de su hija Salomé, una muchacha hermosa y joven, la hizo entrar al salón del banquete del cumpleaños de Herodes. La muchachita bailó semidesnuda y el rey borracho le ofreció hasta la mitad de su reino si terminaba el baile quitándose la ropa. La muchachita aceptó la oferta y el rey le dijo, pídeme lo que quieras. Y al terminar el baile, Salomé fue a su madre Herodías y le dijo, ¿qué le pido? Y ella le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Cuando la muchacha entró de vuelta al salón del banquete y anunció su pedido, la fiesta se detuvo. Un silencio sepulcral cayó entre los más de 1000 presentes en el cumpleaños de Herodes, porque esta muchacha estaba pidiendo la cabeza de un hombre que el pueblo consideraba profeta de Jehová, a quien Herodes había puesto en la cárcel. El rey se consternó. Eso está en San Marcos, en el capítulo 6. El rey se preocupó tremendamente, se le demudó el rostro, se le cayó el rostro. No sabía qué hacer, anhelaba que alguno de los invitados al banquete lo librara de ese juramento que había hecho y que le dijera, no hagas eso, oh rey, que este es profeta de Dios. Pero nadie se atrevió a hablar. Y así, el siervo de Dios, el precursor del Mesías, el que había preparado el camino delante del ministerio de Cristo, fue sacado de la cárcel, fue ejecutado a través de el degollamiento. Le volaron su cabeza con un hacha y la cabeza, chorreando sangre, fue traída al salón del banquete y entregada a Herodes. Y Herodes se lo dio a Salomé, al plato, y Salomé llevó la cabeza a su madre, que se deleitaba con deleite infernal de haber tomado venganza de este hombre, que el único pecado había sido señalarle su pecado y llamarla al arrepentimiento. Así terminó la vida de aquel que la Biblia dice y el mismo Señor Jesucristo declara que fue de todos los hombres nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. El primer Elías, el Elías que profetizó en tiempos de Acab y Jezabel, también fue perseguido, también fue atacado. También la reina
que se llamaba Jezabel, juró que lo iba a matar y lo mandó a buscar por todas partes del reino para quitarle la vida. Pero Dios no lo permitió. Dios le libró la vida de las manos de Jezabel, y aunque esta mujer se ensañó y mató a cientos de profetas de Jehová y siervos de Dios que predicaban la verdad, tanto que un siervo de la corte llamado Abdías tuvo que esconder a los adoradores del Dios verdadero en cuevas, y allá secretamente los alimentaba con pan y agua, mientras pasara la furia de Jezabel, que buscaba a Elías, y por no encontrar a Elías, porque Dios lo había escondido, y lo alimentaba sobrenaturalmente, mandando cuervos que le traían el alimento y dándole agua. Cuando toda la nación estaba sin agua, el arroyito donde estaba Elías no se secó, porque Dios le preservó la vida a su siervo. Y cuando vino la gran confrontación nuevamente, Dios salvó a Elías de la furia de Acab y de Jezabel. Especialmente se enfureció cuando delante de todo el pueblo Elías invocó a Jehová, el Dios creador de los cielos y de la tierra, contra los falsos profetas de Baal. Y les dijo: si el Dios de ustedes es Dios, que responda mandando fuego del cielo. No pudieron. Y cuando él oró a Jehová y bajó fuego del cielo y consumió el holocausto, la ofrenda, la leña, hasta el agua que le habían echado arriba, y hasta lamió las piedras del altar, el pueblo entero reconoció que Jehová era el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Y aprovechó ese momento Elías para echar mano a los profetas de Baal y de Acera. Podemos leer esa última partecita de la historia en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Primera de Reyes 18. Dice el versículo 34 en adelante. Vamos a leer desde el 30 en adelante, desde el 30. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con esas 12 piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar, en la que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y así lo hicieron por segunda vez. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua toda la zanja. Elías quería que todo el pueblo viera que aquí no había ningún truco. Echó agua sobre el holocausto, mojó la leña hasta que estaba empapada, le echó 4 cántaros de agua 3 veces, tanto que chorreaba el agua sobre el altar y se llenó toda la zanja de alrededor de agua. Y cuando llegó la hora, versículo 36, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová, Él es Dios, Jehová, Él es el Dios verdadero. Y entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Esa historia que vimos en nuestro último tema es la base para entender Apocalipsis capítulo 16, donde habla del Armagedón. Y ya esto lo estudiamos anteriormente. Pero hoy voy a hablar de algo que ya tengo varias semanas de estarles prometiendo que voy a tocar. El Elías del Antiguo Testamento fue tan intrépido, tan valeroso, tan lleno de furor y celo por el Dios Jehová de los ejércitos, que no le importó arrostrar la misma muerte. Y cuando Jezabel decretó y puso un decreto de muerte contra él, capítulo 19 y versículo 1 y 2, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Esta expresión es una expresión de maldición entre los cananeos. Así me hagan los dioses y así me añadan. Es una maldición. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías tuvo que huir de la ira de esta mujer que había jurado y maldecido en nombre de los dioses de Canaán, que en menos de 24 horas lo iba a dejar degollado igual que él degolló a los profetas de Baal. Pero Dios no lo permitió. El destino de Elías era ser degollado. Así como él degolló a los profetas falsos, así Jezabel había jurado que lo iba a degollar. Pero Dios otra vez lo protegió. Lo llevó lejos. Y hablamos de esto en un tema anterior, cuando le vino la depresión y el miedo a Elías y se fue 40 días de camino y quería morirse. Eso está en los versículos que siguen. Y cómo Dios lo levantó y lo fortaleció y lo llevó hasta el monte de Horeb, el monte Sinaí. Y allí Elías se escondió en una peña, en el hueco de la montaña, en una caverna, en el mismo lugar donde Dios había escondido a Moisés siglos antes, cuando Jehová pasó delante de él y tapó la cueva con la mano para que Moisés no muriera. En ese mismo lugar se escondió Elías. Y otra vez Jehová vino a hablarle a Elías en la cueva. Y esta historia ya la relatamos. Dios le dijo: no vas a morir, Elías, y ni sigas deprimido, y ni digas que eres el único que has quedado, porque yo tengo 7,000 fieles en el pueblo que no han doblado su rodilla delante de Baal.
Y así Jehová habló con Elías. Era el plan de Satanás destruir a Elías y quitarle la vida. Ese era el propósito del diablo, utilizar a esta mujer Jezabel para quitarle la vida y degollar a Elías. Y hermano, fue el mismo plan del diablo para Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento, degollarlo. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿por qué Elías no fue degollado y Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento, sí lo degollaron? Si él era el Elías que había de venir en la época de Cristo, ¿por qué Dios protegió al profeta Elías y no lo pudieron degollar? Pero Dios no protegió a Juan el Bautista y terminó su corta vida en esta tierra porque murió de 33 años de edad, el más grande de todos los profetas, por el capricho de una mujer malvada que se valió de su hija y de la borrachera del que ni siquiera era su marido sino su amante para volarle la cabeza. ¿Cómo Dios pudo permitir que este siervo suyo que le había sido fiel trajeran su cabeza separada de su cuerpo en una bandeja chorreando sangre solamente por el capricho de esta mujer? ¿Por qué el Elías del Antiguo Testamento no fue degollado? Aunque era lo que Jezabel tenía planeado hacer y lo había jurado y había maldecido en el nombre de sus dioses y había dicho: así me hagan los dioses de Canaán y así me añadan si para mañana ahora no estás tú igual que uno de los profetas de Baal, degollado y tu sangre chorreando de tu cabeza. Pero Dios no lo permitió. Mientras que a Juan el Bautista, Dios no detuvo la mano del verdugo. Y Jesús estaba en persona allí. El Hijo de Dios, que era todopoderoso, estaba personalmente a tan solo menos de 1 kilómetro de distancia del lugar donde fue degollado Juan el Bautista. Y no hizo el milagro de mantenerle la vida. ¿Por qué? Hay un tercer Elías. Y ese tercer Elías es el Elías final, el Elías escatológico. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Dios vuelve a levantar a otro en el espíritu y el poder de Elías, antes que venga ese día final, ardiente como un horno, donde los soberbios y los malvados serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Pero en preparación para ese día del juicio final, Dios vuelve a mandar al profeta Elías. Ese es el Elías escatológico, el Elías final. Y la razón por la cual hay una diferencia entre el Elías del Antiguo Testamento, que estaba destinado al degolladero, pero Dios no lo permitió. ¿Saben cómo terminó la vida del profeta Elías del Antiguo Testamento? ¿Cómo terminó su vida? No terminó su vida. Su vida en esta tierra concluyó, pero nunca murió. ¿Sabían ustedes que el profeta Elías bajó del cielo para encontrarse con Cristo en el mismo monte Carmelo, que es el monte de la transfiguración? Y bajó con Moisés, los dos estuvieron lado a lado de Cristo. Eso está en Mateo capítulo 17. Lo podemos leer, Mateo capítulo 17. Dice el versículo 1 en adelante: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto.
y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Sobre el monte de la transfiguración, que es el mismo monte Carmelo, se aparece Moisés y Elías hablando con Jesús. ¿Cómo se le apareció a Elías? Porque Elías nunca murió. Fue llevado vivo al cielo sin tener que gustar la muerte. La historia está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Fíjense que dice que Jehová quiso alzar, arrebatar a Elías en un torbellino. Un torbellino es como un tornado, algo así. Un torbellino es más pequeño que un tornado, pero es un embudo de viento que va subiendo hacia arriba. Y dice que Dios decidió llevárselo a Elías en ese torbellino al cielo, dice el versículo 2. Y en el versículo 9 dice: cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Así que Elías fue llevado vivo. Un carro de fuego con caballos de fuego vino y lo arrebató. Y fue dando vueltas y vueltas y vueltas como un torbellino hacia el cielo, y desapareció Elías. Fue llevado en carne y huesos, vivo al cielo. Pero Juan el Bautista no tuvo la dicha de ser llevado vivo al cielo sin ver la muerte. ¿Por qué murió? Bueno, también tengo que decirles que Juan el Bautista no está muerto. Juan el Bautista actualmente también está vivo y también está en el cielo. Pero sí murió y fue degollado. ¿Y cómo sé yo que él está vivo? Yo no creo que toda persona que muere al morir va al cielo.
Porque la Biblia dice que los muertos están esperando el retorno del Señor Jesús. Y cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos en su venida, seremos arrebatados en las nubes en un carro de fuego para ser llevados vivos al cielo, mientras que los muertos serán resucitados para irnos con el Señor. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que cuando una persona muere automáticamente se va al cielo? ¿Por qué no? Porque la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que todos los muertos, buenos y malos, están en el sepulcro esperando el gran día del juicio final, cuando Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Dice el versículo 22 en adelante. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Te pregunto a ti, ¿tú crees? ¿Has oído la palabra del Señor y has creído que Él es el enviado del cielo? Pues aquí dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, versículo 25, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, ¿qué dice? Vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amigos, todos los muertos, ya sea que van a ser condenados o que van a vivir eternamente con el Señor, están en los sepulcros. Y cuando el Hijo del Hombre venga para dar vida a los muertos, porque a Él le ha sido dada tener vida y dar vida a los muertos, y Él es el que va a hacer el juicio, porque el Padre a nadie juzga, todo el juicio se lo entregó al Hijo. Por eso la Biblia dice que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso está en 2 de Timoteo 4, versículo 1. En su manifestación, cuando Él venga en su gloria, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Los buenos van a salir a resurrección de vida y los malos van a resucitar para ser condenados, para recibir el castigo final. Por eso yo no creo que los muertos al morir se vayan al cielo. Porque si la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 4:1 que Cristo va a venir en su segunda venida a juzgar a los vivos y a los muertos, entonces ¿cómo al morir la persona se va a ir al cielo o se va a ir al infierno si todavía Cristo no ha venido a juzgar? Acabamos de leer que Él es el que va a hacer el juicio y todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y van a resucitar, unos para vida y otros para condenación. Entonces, si aún Cristo no ha venido,
¿Cómo pueden los muertos, sean buenos o sean malos, estar en el cielo o estar en el infierno? Entonces ya fueron juzgados. Si una persona al morir se va al cielo, es que ya está juzgada. Y si se va al infierno a ser quemada, es que ya está juzgada. Entonces, ¿a qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos si ya están allá? ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios no se contradice. Por eso la Biblia dice que los muertos están todos en los sepulcros, esperando el día final, cuando van a ser resucitados en la venida de Cristo para vida eterna. Y al final, los malos para condenación y para ser quemados. Oh, yo creo en el infierno, no me malentiendan. No vayan a pensar que yo no creo que los malos van a ser quemados en el infierno. Sí, la Biblia lo dice, que van a ser echados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero solamente que no creo que se están quemando allá ahora, porque la Biblia dice que van a ser echados en el día del juicio. Léanlo, San Mateo capítulo 25. Mateo 25. Dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que recién cuando el Hijo del Hombre venga a hacer juicio, Él va a separar las ovejas de los cabritos, los salvados de los condenados. Y los salvados, las ovejas, recibirán la invitación: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero los otros, los de la izquierda, escucharán la voz diciendo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Por eso yo no creo que en el momento del morir uno va a su destino eterno, vida eterna o condenación eterna. Eso sucede cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Está claro este punto? Elías está en el cielo porque fue llevado al cielo vivo. Pero Juan el Bautista murió. ¿Y cómo puede estar en el cielo? ¿Qué base tengo yo para decir semejante cosa? Bueno, tenemos un ejemplo antes de Juan el Bautista, que es Moisés. Moisés también se le apareció a Jesús sobre el monte Carmelo, sobre el monte de la transfiguración.
y estaba hablando con él y era de carne y huesos, igual que Elías, porque Pedro dijo: Señor, hagamos una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Si hubiera sido espíritu, no necesitaba que le hicieran una casita a donde refugiarse. Era de carne y huesos. Pero Moisés murió, y ya en esta serie hemos visto sobre la resurrección de Moisés, que está explicada en la Biblia en el libro de Judas, como el dador de la vida, Jesucristo mismo, que es el arcángel Miguel, bajó del cielo, y dice la Biblia que hasta peleó con el diablo, porque el diablo se creía que tenía derecho sobre Moisés, porque era pecador. Nunca antes se había sacado a alguien de la muerte. Ese fue el primer hombre en la historia de la humanidad que Dios resucitó. Y el diablo sabe que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y él creía que él tenía el derecho sobre Moisés. Como era pecador, no lo puedes resucitar, me pertenece a mí. Pero dice la Biblia en el libro de Judas, Judas está justamente antes de Apocalipsis. Judas, en el versículo 9, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Fíjense que hubo una disputa, hubo una lucha, una contienda entre el arcángel Miguel y el diablo, y lo que estaba en disputa era el cuerpo de Moisés. ¿Quién creen ustedes que ganó la lucha? Obviamente Miguel. Y Miguel es uno de los nombres sublimes de Jesucristo. Yo no creo que Cristo es un ángel. Él es el Hijo eterno del Dios eterno. Por eso su nombre Miguel en hebreo es Micael. Así se dice Miguel en hebreo. Y Micael quiere decir quien es igual a Dios. Y se le llama arcángel porque arcángel quiere decir jefe supremo de los ángeles. El que es jefe de todos los ángeles, el que es igual a Dios, fue el que vino a pelear por el cuerpo de Moisés y lo resucitó y se lo llevó carne y huesos al cielo. Y por eso Moisés y Elías bajaron para hablar con Cristo sobre el monte Carmelo, el monte de la transfiguración. Pero ¿y Juan el Bautista? ¿Por qué digo yo que está en el cielo? Después que Herodes lo mató, lo enterraron al cuerpo sin cabeza. Dice que los discípulos de Juan el Bautista recogieron el cuerpo de la cárcel, porque ya la cabeza no estaba allí, había sido llevada en una bandeja al salón del banquete, y la perversa mujer Herodías lo había recibido y lo tenía como trofeo en su casa. Qué mujer más macabra, qué mujer más terrible. Imagínense el adorno, la cabeza de Juan el Bautista en su sala, como que fuera trofeo de cacería. Enterraron su cuerpo sin cabeza. Pero ¿saben lo que pasó un tiempo después? Cuando Jesús comenzó a hacer milagros y cuando todo el pueblo salía a ver a Jesús y la gente veía los milagros que hacía Jesús y su fama comenzó a correr, ¿saben lo que pensó Herodes? Léanlo en San Marcos, en el capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho famoso, notorio. Por todas partes hablaban de Jesús. Y dijo Herodes:
Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. El mismo Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos y por eso actuaban esos poderes en Jesús. Otros decían, es Elías. Fíjense, cuando vieron los milagros que hacía Jesús y el poder que él tenía, unos decían, es Elías. Otros decían, es Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Y Herodes pensaba que era Juan el Bautista Jesús. Al oír esto Herodes, versículo 16, dijo, este es Juan, el que yo decapité, el que yo degollé, que ha resucitado de los muertos. Ahora Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Pero lo que Herodes decía no se lo quedó para sí. Corrió la fama, porque era el rey, la persona más importante de toda la nación. Y como él se lo dijo a varias personas cercanas a él, y esta gente repetían lo mismo, corrió el rumor de que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. No era Juan el Bautista, era Jesús. Pero mantengan eso en mente, de que ya el rumor había corrido por boca del mismo rey Herodes que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías lo acechaba y deseaba matarlo y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrada la hija de Herodías, danzó. Y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Y ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. El cuerpo sin cabeza de Juan el Bautista fue enterrado. Pero ¿saben que ese cuerpo no permaneció mucho tiempo allí? Ni tampoco su cabeza permaneció mucho tiempo en la sala de Herodías. Hay una historia que está registrada en la época de Cristo, que cuenta que la cabeza de Juan el Bautista, en un terremoto,
rodó por el suelo en la casa de Herodías y salió rodando. Un terremoto, la cabeza rodando. Herodías se espantó. Y por ahorita no les voy a contar el fin de la historia de Herodías. Eso está registrado en la historia también. Pero este hecho es muy singular, que en un terremoto rodó la cabeza de Juan el Bautista que Herodías tenía en su sala. ¿Cuándo hubo un terremoto en Judea? ¿Qué les parece si leemos? Porque no fue un terremoto, sino que fueron 2 terremotos. En cuestión de 3 días hubo 2 terremotos cuyo epicentro fue Jerusalén. En el mismo año que murió Jesús. Vamos a leer del primer terremoto. Está en San Mateo, en el capítulo 27. Dice el versículo 38 en adelante. Crucificaron con Jesús a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si realmente es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que confió en Dios, que lo libre ahora Dios, si lo quiere, porque él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y después de la hora sexta, esa es las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, hasta las 3 de la tarde. Y cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama. ¿Cómo aparece Elías? Muchas veces en la historia, ¿verdad? A Elías está llamando. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. ¿Vieron lo que estamos leyendo? A la hora en que Cristo murió, a las 3 de la tarde, de por sí había habido una oscuridad inexplicable y misteriosa sobre todo Jerusalén. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la nación había caído en tinieblas. Era tan oscuro que dice la Biblia que volvían de la cruz la gente a tientas buscando el camino, porque no podían ver ni siquiera el camino para regresar a su casa, de las tinieblas terribles que cayeron sobre Jerusalén. Y a las 3 de la tarde, la tierra comenzó a temblar. Las rocas se partían de las montañas y se despeñaban. El velo del templo se rasgó de arriba abajo en 2. Y se abrieron
los sepulcros. Los registros de la corte del rey Herodes confirman que Juan el Bautista fue enterrado cerca de la corte, de la casa de Herodes, que fue en el mismo lugar donde fue llevado Jesús cuando fue juzgado. Había un cementerio cercano donde enterraban a los presos que morían en la cárcel. Ahí fue enterrado Juan el Bautista. Ese cementerio está cerquita del palacio de Herodes. Como a 3 o 4 casas del palacio está el cementerio de la cárcel, porque estaba el palacio que era el pretorio donde se juzgaba a los reos, y como el rey Herodes era el que juzgaba y traían la gente delante de él, ahí estaba la cárcel, ahí los tenían hasta que les diera audiencia el rey. Nomás subiendo un poquito la cuesta, como 3 casas para arriba, es una calle bien empinada, está la cárcel, y detrás de la cárcel está el cementerio de los reos que morían en la cárcel o que eran ejecutados. Allí los enterraban. Allí fue enterrado Juan el Bautista, cuesta arriba de la casa de Herodes. Cuesta abajo de la casa de Herodes. Es hacia abajo, o sea, dependiendo si usted está parado en la corte, usted está hacia abajo y sube 3 casas hacia arriba, es calle empedrada, y ahí está la casa o el palacio de Herodes. Por eso, cuando la Biblia dice que la muchacha Salomé dijo: quiero que ahora mismo, prontito, me traigan la cabeza de Juan el Bautista, el rey mandó y al ratito le trajeron la cabeza, porque estaba a 3 casas la cárcel donde estaba Juan el Bautista. Allí nomás, bajando la cuesta, 3 casas en el mismo lado de la calle. Yo he visitado el pretorio, he visitado la casa de Herodes y la cárcel. Todavía hay restos de la cárcel y hay grillos en las paredes donde se ataban a los reos mientras esperaban ser juzgados por el rey Herodes. En uno de esos grillos, o sea, de esas cadenas, fue atado Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué cuento todos estos detalles? Porque la Biblia dice que el día en que Cristo murió hubo un temblor de tierra, un terremoto. Y ese terremoto abrió los sepulcros. Quedaron abiertos. También está la historia en los registros del palacio que han sido descubiertos al excavar los registros del palacio de Herodes, que Herodías entró espantada a decirle a su marido que había desaparecido la cabeza de Juan el Bautista. Ahora vean la escena, sigamos leyendo. Mateo 27, versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El día que Cristo murió, el terremoto, el temblor de tierra abrió los sepulcros. Pero aquí dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Cristo murió un viernes. El viernes se abrieron los sepulcros, pero salieron del sepulcro después de la resurrección de él. ¿Cuántos terremotos les dije yo que había habido? ¿Cuántos terremotos? 2. El primer terremoto partió los sepulcros, rasgó las piedras, el cemento de los sepulcros. Pero vamos a leer ahora del segundo terremoto. Mateo 28, versículo 2. Hubo un gran terremoto. Fíjense que del primero solamente dice que la tierra tembló y le llama, visto el terremoto, en el 27:51 y en el 27:54, solo dice que la tierra tembló y que hubo un terremoto. Pero en el 28:2 dice, y hubo un gran terremoto. Ya no solamente fue un terremoto, sino un gran terremoto. Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Un ángel bajó del cielo, corrió la piedra. Era una piedra gigantesca. Los que han estado en Jerusalén y han visitado el sepulcro del huerto, saben que la piedra es más alta que lo que da mi mano desde el piso hasta arriba, y es redonda y plana. Es una piedra redonda y plana, pero más alta. Mide cerca de 2,5 toneladas. Piedra maciza, como de un pie de grueso. Hay una canaleta cavada también en la roca viva, en la piedra, en la montaña donde está el sepulcro de Cristo, y por esa canaleta se hacía rodar la piedra. Al estar la canaleta hecha, la piedra entonces no se venía para adelante o para atrás porque rodaba en la canaleta. Esa canaleta estaba al borde mismo de la entrada al sepulcro en la montaña. Se necesitaban 10 hombres para empujar y hacer rodar la pesada piedra. 10 hombres para hacerla rodar las 2,5 toneladas que pesaba esa piedra. Pero el ángel del Señor con un dedo la movió. El terremoto fue terrible. ¿Quieren ver cómo describe la mensajera del Señor la resurrección de Cristo y ese ángel que bajó? Está en el libro deseado de todas las gentes, en el capítulo titulado justamente El Señor ha resucitado. El capítulo 81 del libro deseado de todas las gentes dice así: había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. O sea, al ponerse el sol el sábado, comienza la noche del primer día de la semana, el domingo. Había llegado la hora más sombría,
precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba colocada en su lugar. El sello romano no había sido aún roto. Los guardias romanos seguían velando. Había también vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre aquel lugar, lleno de ángeles del demonio en torno a la tumba. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Así como cuando Cristo bajó la primera vez para resucitar a Moisés, se le hizo frente el diablo y le dijo: aquí no pasas, este es mi terreno, esto me pertenece a mí. Y hubo una disputa entre Satanás y Cristo por el cuerpo de Moisés. Así ahora el diablo estaba guardando la tumba con su hueste de ángeles malos. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial bajó y se acercó al sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban también la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Y he aquí que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo. Miren cómo lo describe ahora la mensajera del Señor. Revestido con la panoplia de Dios, este ángel abandonó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago. Su vestido era blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. ¿Dónde está, oh sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada ni sin lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás cuando fue expulsado del cielo. El que tomó el lugar del diablo en el cielo, de Lucifer. Es el mismo ángel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra comienza a temblar al acercarse el poderoso ángel. Huyen las huestes de las tinieblas. Los ángeles del demonio tiemblan y salen despavoridos, mientras que el ángel con un dedo hace rodar la piedra y el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuera una piedrecita, un canto rodado, y le oyen exclamar: Hijo, Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida. Y otro terremoto indicó el momento en que triunfante la volvió a tomar. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, fíjense lo que dice, la tierra ¿qué? Se bamboleaba, se movía de un lado para el otro. Piensen en la cabeza de Juan el Bautista, que la tenían en una repisa en la sala del palacio de Herodes, en la sala
de la mujer malvada, cuando comenzó a bambolearse de un lado para otro la tierra. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno. Cuando vuelva de nuevo a la tierra, sacudirá no solamente la tierra, sino también el cielo. Así como tembló la tierra, vacilando como un borracho, así volverá a sacudirse. Se plegarán los cielos como un libro, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía. Pero en ocasión de la resurrección, vieron la noche oscura transformarse en día. Fíjense, al revés. El día que él murió, el viernes, era mediodía, pero estaba negro como la medianoche sin luna. Pero ahora la parte más oscura de la noche, justo antes del amanecer, se iluminó como si fuera de día. El resplandor de los ángeles iluminaron la noche, y oyeron a los habitantes del cielo cantar con grande gozo y triunfo: ha vencido a Satanás y las potestades de las tinieblas, ha absorbido la muerte con victoria. Digno, digno, digno es el Cordero, al Cordero sea la gloria. Así como el canto que escuchamos hoy. Cristo surgió de la tumba glorificado, y la guardia romana lo contempló. Sus ojos quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado tan recientemente. No hacía 3 días que uno de los soldados que estaba aquí, que estaba cuidando la tumba, le había escupido el rostro. No habían pasado ni 3 días que ahí estaba uno de los soldados de la guardia del palacio de Herodes, que le había tapado los ojos, y otro le había dado una bofetada, una trompada en el rostro, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no adivinas quién te pegó? Y ahora los ojos de estos soldados quedaron clavados en el rostro de aquel de quien se habían burlado no hacía ni 3 días. En este ser glorificado contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal, a aquel para quien habían trenzado una corona de espinas, a aquel para quien habían disfrazado, y no les ofreció resistencia ante Herodes, aquel cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo. Ahí estaba el jefe de la guardia romana, que se había encargado de golpearlo con el látigo hasta que su espalda quedó hecho trizas. Y el mismo jefe de la guardia, que había clavado sus manos y sus pies en la cruz, estaba presente para ver la resurrección. Estos soldados habían escuchado la burla de los príncipes y sacerdotes, llenos de satisfacción propia, diciendo: a otros dice que salvó, pero a él no se puede salvar. ¿Por qué no baja ahora de la cruz para que creamos en él? Era el mismo que había sido puesto en la tumba nueva de José. El decreto del cielo había librado al cautivo. Montañas acumuladas sobre montañas y encima del sepulcro no podrían haberle impedido salir. Al ver los ángeles, al ver la guardia, los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos.
Cuando el séquito celestial se ocultó de su vista, se levantaron del suelo y tan prestamente como lo podían llevar sus temblorosos miembros, se encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad contando las nuevas maravillosas. ¿A cuántos se encontraban? Era la salida del sol. Iban a donde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías y los sumos sacerdotes y príncipes los interceptaron frente al palacio de Pilato. Y fueron ordenados venir ante su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia, temblorosos de miedo, con los rostros pálidos. Daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo lo que habían visto y oído. Y no habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que tan solo la verdad. Con dolorosa entonación dijeron: fue el Hijo de Dios a quien nosotros crucificamos. Vimos a un ángel del cielo proclamarle la majestad del cielo, el Rey de gloria. Escuchamos la voz que decía: Hijo, tu Padre te llama. Era el Hijo de Dios el que matamos. Los rostros de los sacerdotes parecían estar como muertos, pálidos y blancos. Caifás trató de hablar, pero no le salían las palabras. Sus labios se movieron, pero no salía sonido de su boca, del espanto y el susto que tenía. Los soldados estaban por abandonar la sala del concilio cuando una voz los detuvo. Caifás finalmente había recobrado por fin el habla. Esperen, no se vayan, exclamó. No le digan a nadie lo que vieron, por favor, no le digan. Los soldados se miraron extraños entre sí. Y fue entonces cuando el ayudante del sumo sacerdote les mostró la bolsa con monedas de oro que le ofrecían por callar. Un informe mentiroso fue puesto entonces en la boca de los soldados. Díganle, ordenaron los sacerdotes, díganle a la gente: fueron sus discípulos que vinieron de noche y robaron su cadáver mientras nosotros nos quedamos dormidos. En esto los sacerdotes se excedieron. ¿Cómo podían los soldados decir que mientras dormían los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús? Si estaban dormidos, entonces ¿cómo los vieron? Se robaron el cuerpo mientras nosotros estábamos dormidos. ¿Cómo entonces pudieron decir que eran los discípulos que se habían robado el cuerpo si fue cuando ellos estaban dormidos? Y si los discípulos hubieran sido culpables de haber robado el cuerpo de Cristo, ¿no habrían tratado primero los sacerdotes de condenarlos a ellos? O si los centinelas se hubiesen dormido al lado de la tumba, ¿no habrán sido los sacerdotes los primeros en acusarlos ante Pilato? Los soldados se quedaron horrorizados al pensar en atraer sobre sí mismos la acusación de quedarse dormidos en su puesto. Era un delito punible de muerte. Si un soldado romano se quedaba dormido en el puesto de guardia, era castigado con la misma muerte. ¿Debían dar falso testimonio, engañar al pueblo y hacer peligrar su propia vida? ¿Acaso no habían cumplido su penosa vela con alerta vigilancia? ¿Cómo podían soportar el juicio aún por el dinero si se perjuraban? Al fin de acallar el testimonio que temían, los sacerdotes les aseguraron que nada les iba a pasar. Les dijeron que ellos personalmente iban a hablar con Pilato y que el mismo Pilato no tenía ningún interés
en que circulase un informe tal. Los soldados romanos vendieron su integridad a los judíos por mucho dinero. Comparecieron delante de los sacerdotes cargados con muy sorprendente mensaje de verdad. Salieron con una carga bien pesada de dinero. Y en sus lenguas un informe mentiroso, fraguado para ellos por los sacerdotes. Mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. Aunque Pilato era responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente despreocupado. Aunque había condenado de muy mala gana al Salvador y con un sentimiento de compasión, no había sentido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Con terror se encerró en su casa y no quería hablar ni ver a nadie. Pero los sacerdotes penetraron hasta su presencia. Contaron la historia que habían inventado y le instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido los centinelas con su deber. Pero antes de consentir en eso, él interrogó en privado a los guardias. Estos, temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultarle a Pilato nada. Y Pilato obtuvo de ellos el relato de todo lo que había realmente sucedido. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces no hubo más paz para con él. No podía dormir de noche. Lo mismo que le pasó a Herodes cuando mandó a matar a Juan el Bautista, no podía dormir de noche. Cada vez que trataba de cerrar sus ojos para dormir, veía la cabeza chorreando sangre de Juan el Bautista. Y a Pilato le pasó lo mismo. Cada vez que trataba de dormir, veía a ese hombre humilde que agachó la cabeza y que él entregó a la muerte lavándose las manos. Pero ahora viene lo más interesante, que tiene que ver con Juan el Bautista. Escuchen. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían salida. Tenían que seguir en su guerra contra Cristo. Cuando oyeron la nueva de la resurrección, temieron la ira del pueblo. Sintieron que su propia vida estaba en peligro, los sacerdotes. Su única esperanza consistía en probar que Cristo había sido un impostor y negar que él hubiera resucitado. Sobornaron a los soldados y obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca. Pero había testigos a quienes no podían callar. Muchos habían oído el testimonio de los soldados. Antes de que los hubieran interceptado, habían hablado a mucha gente y habían contado. Y ciertos muertos que salieron con Cristo, aquí viene, aparecieron a muchos declarando que Jesús había resucitado. Vayan de vuelta a Mateo capítulo 27. Versículo 51, 52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos que resucitaron vinieron a la ciudad y se le aparecieron a mucha gente que decían:
ciertos muertos, y ahora vamos a ver quiénes eran, que salieron con Cristo, aparecieron a muchos y declararon que Jesús había resucitado. Fueron comunicados a los sacerdotes informes de personas que habían visto a esta gente que había resucitado y habían oído su testimonio. Los sacerdotes y príncipes estaban en continuo temor. No fuese que mientras andaban por las calles o en la intimidad de sus hogares, se encontrasen frente a frente, cara a cara, con Cristo. Sentían que no había ya seguridad para ellos. Los cerrojos y las trancas ofrecían muy poca protección contra el Hijo de Dios. De día y de noche esta terrible escena del tribunal, en que ellos mismos habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, estaba delante de ellos. Nunca más se habría de desvanecer de su espíritu el recuerdo de esa escena. Nunca más volverían a sus almohadas el sueño apacible. Tampoco los sacerdotes iban a dormir más. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo, declarando: Hijo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él mismo. Quedó probada la verdad de sus propias palabras: yo pongo mi vida, San Juan capítulo 10, para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él dijo: yo lo levantaré, y hablaba del templo de su cuerpo. Marcos capítulo 2. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: yo soy la resurrección y la vida. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios. Desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde y pequeño, todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Y ahora viene lo interesante. Página 729 del Deseado. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Él estaba representado por la fiesta de las primicias, la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas del grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua, se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavilla hasta que se presentara esta ofrenda. La gavilla dedicada a Dios representaba toda la cosecha, toda la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Aleluya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Cuando Cristo resucitó, sacó de la tumba
una multitud de cautivos. ¿Cuántos? Una multitud de cautivos salieron de la tumba. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y el terremoto ocurrido en el momento de su resurrección arrojó sus cuerpos fuera de las tumbas abiertas. Salieron con él de la tumba. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes resucitaron con Jesús el día de su resurrección? ¿Quieren saber? ¿Cuántos quieren que les diga? Van a tener que venir en el próximo sermón. Les voy a mostrar un poquitito de quiénes eran. En el libro Primeros Escritos hay un capítulo que se titula La resurrección de Cristo. Está en la página 181 del libro Primeros Escritos. Les leo nomás un parrafito en la página 183. Dice así: cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, las peñas se partieron, la tierra tembló y se abrieron algunas tumbas. Cuando él resurgió triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el lugar sagrado, algunos cuerpos de justos muertos, obedientes a su llamamiento, salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos santos favorecidos salieron glorificados. ¿Quiénes eran? Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación y la época de Adán hasta los días de Cristo. ¡Wow! Eran santos escogidos, no todos los muertos, unos pocos que Dios escogió, comparados con las muchedumbres de millones que van a resucitar cuando Cristo venga. Esto se le llama las primicias, o sea, la primera gavilla, representada por la fiesta de la gavilla mecida. Pero ya leímos que era una multitud de cautivos, no eran 2 o 3 o 4, era una gavilla. Una gavilla es un manojo de espigas y cada espiga tiene entre 30 a 100 granos. Y cada grano representa un resucitado. Y cada gavilla representa una época distinta en la historia de la humanidad. Por eso era una gavilla, era una multitud que resucitaron con él. La Biblia no dice cuántos fueron, pero dice que fueron muchos. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la época de Adán, desde la creación, hasta los días de Cristo. O sea, algunos de los que resucitaron habían muerto hacía casi 4000 años atrás en la época de Adán. Pero otros habían muerto en la época de Cristo. Ya ven para dónde vamos, ¿verdad? Ahora vamos a llegar ahí. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo con falsos informes, Dios mismo hizo levantar de sus tumbas un cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria.
Y ahora viene algo muy interesante. Miren qué interesante está el próximo párrafo. Los resucitados diferían en estatura y aspecto. Diferían, eran diferentes en estatura y en aspecto. Unos eran altos, de noble continente, otros no tanto. Se me informó que los habitantes de la tierra habían ido degenerando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y de la muerte, y en cada época sucesiva los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás a lo largo de los siglos. Los que habían vivido en los días de Adán, de Noé y de Abraham parecían ángeles por su gallardía y su aspecto imponente y alto. Pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Satanás ha ido aprendiendo a molestar y a debilitar la raza humana. Los que salieron de los sepulcros cuando Jesús resucitó, que salieron con él, se aparecieron a muchos diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quienes los judíos habían crucificado, había ya resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. A pesar de los falsos rumores que se propagaron, ni Satanás, ni sus ángeles, ni los príncipes de los sacerdotes lograron ocultar la resurrección de Jesús, porque los santos resucitados divulgaron la maravillosa y alegre nueva. Y también Jesús se apareció a sus entristecidos discípulos, disipando sus temores e infundiéndoles jubilosa alegría. ¿Quiénes resucitaron con Cristo? Santos escogidos de todas las edades, representados por la gavilla. La gavilla es un manojo de espigas que se presentaba el día de las primicias, y Cristo resucitó el mismo día de la fiesta de las primicias, cumpliendo así el rito simbólico que señalaba su resurrección. Pero ni la Biblia, ni lo que acabamos de leer dice quiénes eran. Por lo menos nos dice que había gente de la época desde Adán hasta la época de Cristo. Hay un detalle más que nos va a dejar entender quiénes eran. Y con ese detalle voy a terminar en esta hora. Está nuevamente en el libro deseado de todas las gentes, en el capítulo El Señor ha resucitado. Dice así, página 730. Al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y el terremoto, en el momento de su resurrección, arrojó sus cuerpos fuera de la tumba y resucitaron con él. Y aquí viene la descripción de la mensajera del Señor, que por inspiración de Dios escribió esto. Dios le mostró quiénes eran. No le dio los nombres, pero miren lo que dice. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora habrían de ser testigos de aquel que los había resucitado. Amigos y hermanos, según este pasaje inspirado,
los que resucitaron con Cristo habían sido colaboradores de Dios en su época y a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. ¿Qué quiere decir a costa de su vida? Les costó la vida proclamar la verdad. O sea que todos los que resucitaron con Jesús habían muerto como mártires. Habían muerto por predicar la verdad. Y Dios los escogió porque eran muy especiales para Él. Habían tenido el valor de predicar la verdad, aunque les costó la vida. Si Elías hubiera muerto decapitado, Elías hubiera resucitado, pero Elías no murió. ¿Cuántos mártires hay en la Biblia mencionados? Son muchos. Algunos, dice Hebreos capítulo 11, fueron muertos a filo de espada, asesinados, pasados por cuchillo, dice Hebreos 11. Otros fueron apedreados, otros fueron aserrados. ¿Algunos de ustedes saben quién fue el profeta que lo metieron dentro de un tronco y luego le pasaron la sierra y lo cortaron en pedazos? ¿Alguno sabe? Fue el profeta Isaías, que murió aserrado, cortado con una sierra. Lo metieron dentro de un tronco de un árbol y cortaron el árbol con una sierra. Yo creo que Isaías fue resucitado, porque aquí dice que fueron santos, escogidos de todas las edades, que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Pero yo les hago una pregunta. Según el relato bíblico, si bien hay muchos que murieron como mártires a lo largo de la historia, una muchedumbre, ¿se menciona en la Biblia algún mártir que murió asesinado en los días de Cristo? ¿Se menciona alguno? Solo hay uno mencionado, y no me digan Esteban, porque Esteban fue el primer mártir cristiano, pero Esteban fue apedreado ya después de que Cristo había resucitado y había ascendido al cielo y se había llevado a los que resucitaron con él al cielo. Así que Esteban no puede ser contado entre estos que estuvieron en esa resurrección, porque cuando esa resurrección sucedió, y esa resurrección se le llama una resurrección especial. ¿Cómo se llama esa resurrección? Especial. También se le llama resurrección parcial. ¿Por qué parcial? Porque no es de todos los muertos, es de algunos escogidos. Esteban no fue parte de la resurrección parcial porque Esteban todavía no había muerto, así que no pudo haber resucitado entonces. Él murió 3 años y medio después de la muerte y la resurrección de Cristo. El único mártir que se menciona en el relato de los evangelios y que por predicar la verdad y ser colaborador de Dios fue decapitado, el único mencionado en la Biblia, en los evangelios, cuyo nombre había estado ya relacionado por el espanto de Herodes con que había resucitado de los muertos, es Juan el Bautista. Ya la gente tenía en su mente que Juan el Bautista, por el informe de Herodes, había resucitado. Y Dios permitió que eso fuera así, para espantar más a Herodes, pero para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Y no solo eso, porque ese hombre que había sido fiel colaborador de Dios y que no había tenido la dicha de ver los milagros de Cristo porque estuvo en la cárcel gran parte de su ministerio. ¿Se acuerdan que hablamos de él hace unas semanas atrás? Cómo estando en la cárcel mandó 2 discípulos suyos a averiguar de Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Él se consoló
sabiendo y confiando que Jesús era el Mesías. Y se consoló, según lo que hemos aprendido, sabiendo cuando escuchó que Jesús hasta resucitaba a los muertos, dijo, no hay problema, este es el Hijo de Dios. Y si Él resucita a los muertos, me puede resucitar a mí también. Y Cristo le concedió ese privilegio. Cuando Cristo resucitó de los muertos, lo sacó de la tumba. Y se apareció en la ciudad. Miren, si Isaías se apareció, y si Abel se pudo haber aparecido, que fue el primer mártir, ¿verdad? ¿Cómo iba a saber la gente que eran ellos? No los conocía personalmente. Claro, los veía grandotes, imponentes, como gigantes, y ellos daban testimonio, yo soy Abel, yo soy Isaías. Pero el único que ellos conocían personalmente, que podían dar testimonio de que en verdad era el mismo y no era otro, que lo habían escuchado predicar, que la gran parte del pueblo habían sido bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán, era este hombre, el mayor de todos los profetas. Por eso Dios había de permitir que Juan el Bautista resucitara, para que todos creyeran en la resurrección de Cristo. Él vino a dar testimonio de la verdad. Yo les propongo a ustedes, y esto, aunque es macabro, y aunque no está mencionado ni en la Biblia ni en la historia, pero uniendo todos los datos que hemos puesto nosotros juntos ahora, yo les propongo a ustedes algo que a mí se me ha venido a la cabeza. No digan que el pastor Gambetta enseña esto, porque es solamente imaginación santificada. El terremoto de la muerte de Cristo abrió la tumba de Juan el Bautista. Eso sí es válido. Y eso sí lo leímos y eso sí está en la Biblia. Y está comprobado porque Juan el Bautista murió como mártir. Pero hubo un segundo terremoto. Y ese terremoto fue más grande que el primero. Y dice que la tierra se bamboleó como un borracho. Iba para aquí, iba para allá. También está un informe en los registros del Palacio de Herodes, que fue encontrado al excavar el Palacio de Herodes. Están los registros oficiales del reino. Se encontró un informe donde dice que la cabeza de Juan el Bautista desapareció de donde estaba en el palacio. También está el informe de la espantada Herodías, que entró en el cuarto de su marido a decir que la cabeza de Juan el Bautista había rodado por el suelo. Esto es lo que yo me imagino que pasó. Cuando Cristo resucitó, el ángel del cielo bajó y produjo el terremoto. La cabeza de Juan el Bautista rodó calle abajo y se unió con el cuerpo que había sido arrojado del sepulcro, que estaba solamente 3 casas más abajo. La cabeza estaba en el palacio, el cuerpo estaba en el cementerio detrás de la prisión donde había sido encarcelado Juan el Bautista. La cabeza y el cuerpo se unieron y Cristo, por su poder, le devolvió la vida. Lo levantó de la tumba y le dio la vida para que fuera testigo de su resurrección. Esto es lo que yo creo que pasó. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que el Elías del Antiguo Testamento y el Elías del Nuevo Testamento representan el Elías final. Y en mi próximo tema de esta serie les voy a mostrar cómo también aquellos que mueran como mártires por predicar este mensaje han de resucitar en una resurrección especial antes de la venida de Cristo,
para esperar juntos con sus seres amados la venida del Señor. Y no estoy hablando de la gran resurrección que va a suceder cuando Cristo baje en las nubes del cielo con esplendor y gloria y todos los muertos van a resucitar. Me estoy refiriendo a una resurrección antes, durante el tiempo de angustia. Pero en el próximo tema vamos a estudiar el tiempo de angustia, Miguel que se levanta otra vez para defender a su pueblo y la resurrección parcial o especial que va a suceder unos días antes de que Cristo venga en las nubes del cielo. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo tema. Se necesita el Elías del Antiguo Testamento y el Elías del Nuevo Testamento. ¿Tiene esto algo que ver con la ley y con la marca de la bestia? ¿Saben ustedes que va a haber gente que por no adorar a la bestia y a su imagen y no recibir la marca en su frente o en su mano van a ser decapitados? Eso vamos a estudiar en nuestro próximo tema, los mártires. Pero ¿saben ustedes que al igual que Juan el Bautista, si nos toca morir por defender la verdad, el Señor nos va a traer a la vida en una resurrección especial, así como Juan el Bautista, porque Él simboliza el Elías final y nos va a resucitar si nos toca morir antes de su venida como mártires. Nos va a resucitar en una resurrección especial unos días antes de la venida del Señor, para que nos juntemos con nuestros amados, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros padres, y juntos esperemos la nubecita de la mitad del tamaño de la palma de una mano. Y vamos a estar esperando, bueno, no me voy a adelantar, iba a decir 7 días, pero eso lo tengo que demostrar por la Biblia, ¿verdad? Les voy a mostrar qué interesante es esto de la resurrección especial que está mencionada en la palabra de Dios y está confirmada en el don profético de Elena de White. Vale la pena ser fieles a Dios. Vale la pena proclamar el mensaje final. Hay grande premio y galardón para los que somos fieles. Nos toque estar vivos en la venida del Señor o que nos toque morir antes del fin, todos estaremos en pie para verle venir en gloria.
¿Quieres decirle al Señor en esta hora: Señor, yo quiero ser parte de ese grupo? ¿A cuánto les gustaría nunca ver la muerte y ser parte de los 144,000 como Elías, que va a ser llevado al cielo sin ver la muerte? ¿A cuánto les gustaría? Yo te invito a que hoy, que has escuchado la palabra de Dios, la creas y la aceptes y creas en Cristo, que fue enviado por el Padre.